Bon dia. Primer de tot, agrair a l'organització l'oportunitat d'estar aquí. Y durante la próxima media hora voy a tratar de resumir la metodología que seguimos en el Girona Fútbol Club para tratar de reducir este riesgo lesional. Lo primero que hacemos, la primera parte del proceso, es el estudio epidemiológico. Tratamos de, tanto por nuestras temporadas previas como por lo que establece la ciencia, establecer cuáles van a ser esos riesgos a los que van a ser sometidos nuestros jugadores. Este es un estudio con equipos de la Champions League en el cual establece las 14 lesiones más comunes y de las cuales cogeremos como ejemplo la lesión por mecanismo indirecto de mayor severidad y la lesión por mecanismo indirecto con mayor incidencia. Una vez le hemos puesto nombre a cuáles van a ser estos riesgos, el siguiente paso consistirá en estudiar en profundidad cada uno de ellos. En el caso de la lesión isquiosural, trabajamos con mapas como este, en el cual tratamos de dejar de entender la lesión como el producto de una suma de factores de riesgo y entenderlo como la interacción entre toda una serie de variables, pudiendo llevarnos a la lesión en mecanismos, patrones muy diferentes y con variables muy diferentes. En el caso de la lesión isquiosural, las principales variables serán las cualidades de fuerza, una lesión muscular previa y la fatiga. En el fútbol, principalmente, el evento desencadenante de la lesión isquiosural será lesiones por estiramiento o muy especialmente por sprint. Y dentro de estas lesiones por sprint nos encontraremos que tenemos bastante claro el mecanismo, a pesar de que hay opiniones que hablan más de la fase de oscilación, otros de la fase de apoyo, incluso de una combinación de ambas, pero está ampliamente estudiado. Por último, otra gran guía serán los criterios de return to play. Al final son unos criterios que son muy válidos para tratar de evitar una recidua de una lesión y, por tanto, en caso de una primera lesión también no serán muy válidos. En el caso de esta lesión, vemos cómo nos hablan de picos de fuerza, de ratios agonista-antagonista, de la fuerza musculatura agonista, cualidades de resistencia a la fuerza o amplitudes de movimiento. Mismo estudio con la otra lesión que hemos cogido como ejemplo. Nos encontramos que las principales variables serán debilidad de musculatura de cadera, valgo dinámico de rodilla y eventos no anticipables. Los eventos desencadenantes principalmente serán acciones de lucha, tanto en ataque como en defensa, reequilibrarse, recuperar el equilibrio tras una acción de golpeo, recepciones de saltos y otras acciones como podría ser el cambio de dirección. Mecanismo lesional, en más de un 80% de los casos la lesión será por mecanismo indirecto y también en más de un 80% de los casos la lesión cursará con un valgo dinámico de rodilla. En cuanto a los criterios, en la misma línea, valores de fuerza, valoración de salto, valoraciones de movimiento tanto en drop jump como en cualidades específicas, en momentos específicos del fútbol. Si cogemos estos dos mapas de variables que hemos visto y tratamos de organizar todas estas diferentes variables en función de su naturaleza, nos encontraremos en una situación como esta, un primer cuadro en el cual he agrupado temas de edad, sexo, lesiones previas, lo cual ya nos va a dificultar mucho la tarea, ya que todas las variables que encontremos en este cuadro van a ser no modificables. Un segundo grupo en el cual he puesto temas de movilidad, un tercer grupo en el cual he agrupado temas de eficiencia del movimiento, valgo dinámico de rodilla, un cuarto grupo con cualidades de la fuerza, y un último grupo en el cual he metido temas de carga interna, externa, fatiga, ansiedad, estrés. A partir de aquí, nuestra labor será desarrollar una metodología que nos permita tener controladas todas estas variables. Y eso que estamos hablando únicamente de 2 lesiones, cuando hemos visto que hay 14 que son muy comunes, al menos 14, y por lo tanto entrarán en el juego todas otra serie de variables, aunque muchas de ellas serán comunes. Para ello, establecemos una valoración también establecida, también la agruparemos en estos 5 grupos. Las primeras variables que hemos visto, estos factores no modificables, los averiguaremos con la anamnesis. Habrá un segundo grupo con la exploración neuromusculética, un tercer grupo con una valoración funcional, valoración de la fuerza y control de la carga. Toda la valoración que vamos a ver es una valoración estándar para un jugador sano. Evidentemente, en caso de tener hallazgos positivos, realizaremos toda una serie de valoraciones complementarias que nos ayudarán a definir mejor la estrategia. Si vamos a mirar la anamnesis, ya algún compañero ha hablado un poco sobre ella y simplemente destacar que más allá del interrogatorio propio de cualquier historia clínica de fisioterapia deportiva, interrogaremos especialmente sobre sus hábitos y preferencias en cuanto a entrenamiento coadyuvante, en sus entrenamientos previos, en sus clubes previos. Interrogaremos en profundidad sobre los antecedentes lesivos, ya que, como todos sabemos, el haber sufrido una lesión va a ser el principal factor de riesgo para que esta lesión vuelva a suceder. En cuanto a exploración neuromusculética,
Lo primero que haremos en descarga, valorar balances articulares de las diferentes articulaciones. Y este será un buen momento para, en caso de ya en el interrogatorio habernos dado el jugador alguna pista, empezar a realizar algún tipo de test ortopédico. Siguiendo en descarga, miraremos la resistencia que nos ofrecen a los tejidos, los principales músculos biarticulares que influirán en la postura de la pelvis, como son la musculatura isquiosural y el recto femoral. Y realizamos este último test, un test muy reciente, el test de Jordan, en el cual vamos a ver cómo interactúan los flexores de cadera de una extremidad con la musculatura isquiosural de la otra. Y nos va a dar una gran pista de cómo será, o nos ayudará a entender mucho por qué la postura en el sprint de ese jugador, y será muy interesante debido a que hemos visto que el sprint es el principal mecanismo de lesión en el isquio. Con esta información pasaremos a ver cómo influye toda esta información en la postura y viceversa. Evidentemente, valoramos a nivel de la postura todos los aspectos que estamos acostumbrados a valorar. Y nos parece especialmente interesante, por ejemplo, a nivel de la pelvis, por poner un ejemplo claro, en este caso, la postura B y C, en suéibaco, una postura hiperlordótica. La evidencia nos marca claramente cómo existe asociada a estas posturas una disminución de la actividad de todas las células del glúteo mayor, lo cual se va a traducir, en caso de la lesión isquiosural, en una dominancia sinérgica del isquio, que va a hacer que este isquio trabaje siempre parte de la carga que le tocaría al glúteo, o en caso de la lesión del ligamento cruzado anterior, hará que el control de ese valgo dinámico de rodilla sea deficitario. De la misma manera, esta postura hiperlordótica irá asociada prácticamente siempre a una anteversión pélvica. Y de nuevo, por ejemplo, una de las implicaciones que tendrá será que esta anteversión pélvica hará que la musculatura isquiosural trabaje constantemente en una postura de sobreestiramiento, que nos altere la relación tensión-longitud y que, por tanto, este isquio en posturas de rangos de movimiento externo tenga dificultad para trabajar. Habiendo visto que principalmente se lesiona en posturas de estiramiento o en la fase final de oscilación, donde también está en estiramiento, esto cobrará gran importancia. Seguimos con la evaluación de la fuerza. La fuerza, como capacidad física fundamental, consideramos que será esencial tanto para aumentar el rendimiento del jugador como en lo que nos atañe, a reducir el riesgo de lesión. Por tanto, es un bloque al que le dedicaremos muchísimo tiempo. Simplemente, a nivel organizativo, establecemos esta evaluación en 3 grandes bloques: un bloque lumbo-pélvico-cadera, cadena muscular posterior y anterior, aunque, como he dicho, simplemente a nivel organizativo, ya que, por ejemplo, la musculatura glútea la incluimos en el grupo lumbo-pélvico-cadera, pero evidentemente será esencial en cadena muscular posterior, y cuando valoramos en cadena muscular anterior el gesto de triple extensión también será esencial. Y con cada uno de estos grupos establecemos un gráfico como este, un gráfico en el cual la línea amarilla representa los valores que deseamos que alcance el jugador y la línea azul representará los valores actuales. Y de nuevo, para cada uno de estos grupos tratamos de valorar cada una de las manifestaciones de la fuerza, ya que es posible que un jugador, si nos limitamos a realizar un test en concreto de fuerza máxima isométrica, sus valores sean correctos y tenga un déficit en otra cualidad de la fuerza que nos estemos perdiendo. A modo de ejemplo, en el lesión isquiosural valoraremos el pico de fuerza excéntrico, la fuerza máxima isométrica, cuál es la potencia excéntrica en un gesto dominante de rodilla. Valoraremos su capacidad de resistencia a la fuerza en un gesto sinérgico de extensión de cadera y flexión de rodilla, la potencia en un gesto dominante de rodilla y, por último, monitorizaremos la carga que el jugador es capaz de movilizar en un peso muerto a 2 piernas. ¿Cómo establecemos esa línea amarilla, esos valores deseados para el jugador? Por un lado, en base a la evidencia científica actual, aunque realmente hay pocos test donde tengamos estudios en que en nuestra población tengamos una corta referencia, y por otro lado, en base a nuestra propia base de datos. Es decir, este gráfico en el cual comparamos datos en potencia en este gesto excéntrico dominante de rodilla, cada columna azul representa a uno de nuestros jugadores de estas últimas 5 temporadas, y hemos metido únicamente los jugadores con perfil sprinter. Estos datos, obviamente, están relativizados a la altura y al peso de cada uno de estos jugadores. Partiendo de estos datos, decidimos cuál es nuestra línea amarilla, cuál es nuestro valor deseado y se lo comunicamos al jugador. Para el jugador este tipo de gráfico nos resulta muy interesante, ya que él se puede comparar con otros jugadores que él conoce, que pueden ser referentes para él, y ubicarse en dónde se encuentra y hacia dónde queremos ir. Buena parte de los tests que hemos visto son analíticos y descontextualizados y conscientes de los déficits que estos test tienen. También creemos que son test que tienen una parte muy interesante y que nos da una visión muy específica de cómo se encuentra ese músculo. Evidentemente, en los otros grupos realizamos test de este tipo también, como este caso,
pero realizamos también otro tipo de test mucho más funcional y que nos va a dar otro tipo de información. Creemos que lo importante es saber escoger qué información nos da cada test e interpretarla. En cuanto a la valoración funcional, hasta ahora hemos estado valorando por separado rodillas, caderas, tobillos, cuádriceps. A partir de aquí vamos a intentar ver cómo interaccionan todos estos factores entre ellos. Y no solo eso, también hemos estado mirando temas de amplitud de movimiento, de fuerza. Vamos a ver a partir de ahora cómo interaccionan estas cualidades con otras, como serían la coordinación, la estabilidad o el control motor. Creemos que es interesante hablar en esta valoración, en que la ciencia al final nos define unos rangos de movimientos en los cuales cada articulación debe de moverse cuando realiza un patrón de movimiento. Unos rangos de movimientos dentro de los cuales debe existir una necesaria e imprescindible variabilidad. Pero una vez superamos este rango de movimiento, aparecerán las compensaciones. Unas compensaciones que se caracterizan porque superamos ese rango de movimiento que la ciencia nos describe y que nos van a suponer una deficiencia en cuanto a la eficiencia del movimiento y nos va a aumentar el riesgo de lesión. Pongamos, por ejemplo, que en la valoración neuromusculoesquelética hemos visto que hay un déficit en la flexión dorsal de tobillo. El tener este déficit nos va a suponer toda una serie de compensaciones. Por ejemplo, en la recepción de un salto o un squat, el jugador puede optar por reducir el rango de movimiento y, por tanto, la distribución de las cargas, perderemos distribución a nivel de tobillo y se tendrá que concentrar en otras articulaciones. Otra compensación puede ser una excesiva flexión anterior de tronco para evitar que al bajar el centro de gravedad perdamos el equilibrio y nos desequilibremos posteriormente. Otra compensación habitual para lograr bajar ese centro de gravedad sin tener que recurrir a la flexión dorsal de tobillo será realizar una excesiva rotación externa y abducción de caderas, logrando bajar más el centro de gravedad, pero teniendo como consecuencia probablemente una sobrecarga tanto a nivel de estructuras activas como pasivas de rodilla en su cara interna. Otra compensación muy habitual será para compensar esa carencia de movimiento en el plano sagital, será compensar ese movimiento con un valgo dinámico de rodilla en un plano transversal y frontal. Y, por último, existen más compensaciones, pero de las últimas que he puesto como ejemplo. Si el jugador no es capaz de alcanzar esos 35 o 40 grados de recomendados de flexión dorsal durante los diferentes gestos, probablemente esto se asociará a que tampoco será capaz de alcanzar la movilidad completa de extensión a nivel de cadera, y esto irá también asociado a un déficit de fuerza a nivel de glúteo mayor y desencadenará todo el círculo del que estamos hablando. Esto hace que por sí solo la flexión dorsal de tobillo sea un factor de riesgo para tendinopatía aquilia, patelar, para el fascitis plantar, e incluso que estas alteraciones biomecánicas que nos provoca vayan a ser un factor de riesgo a nivel de síndrome femoropatelar o de ligamento cruzado anterior. Simplemente por nombrar los diferentes test, ya es que todos ellos están ampliamente descritos, tanto su ejecución como su valoración por segmentos. Trabajamos especialmente con overhead squat, con squat a una pierna y test de salto, en los cuales la valoración a nivel más biomecánico formará parte de este bloque y la valoración numérica formará parte del bloque de fuerza. Y cada vez más, y especialmente en algunos perfiles de jugador, nos centramos en valorar cómo es su postura en el sprint. Pongamos por caso que en un jugador, en estos diferentes test que hemos visto, el jugador opta por compensar con un valgo dinámico de rodilla constantemente sus patrones. Nos iremos a la evidencia actual y buscaremos cuáles son los diferentes factores que nos pueden producir que aparezca esta compensación. Los principales serán el déficit de flexión dorsal del que hemos hablado, una incorrecta interacción entre cuádriceps e isquio, una reducción de la fuerza de la musculatura glútea o un core anteinclinación deficitario. Existirán otras tendencias en las cuales nos hablarán que esta compensación puede ser debida a una serie de músculos sobreactivados o con déficit de activación. Pongamos por caso que en este jugador del que estamos hablando, en base a la valoración que hemos realizado hasta ahora, consideramos que es debido a un déficit de activación del glúteo medio y a un déficit de flexión dorsal. De nuevo, si buscamos estrategias en la literatura para lograr superar esos déficits, nos podemos encontrar ejercicios como estos para el glúteo medio y técnicas como estas para mejorar esa flexión dorsal. Pero en nuestra experiencia, si nos limitamos a realizar este tipo de técnicas, nos encontraremos que el valgo dinámico de rodilla persistirá. Consideramos que esto es debido a que si no realizamos un correcto aprendizaje de las diferentes fases del aprendizaje motor, no lograremos que esto desaparezca. Si no somos capaces de realizar una primera fase cognitiva con ejercicios simples y aislados en los cuales el jugador contraiga el músculo y realizamos una correcta progresión hacia ejercicios en que dentro de un patrón de movimiento más complejo el jugador sea capaz de integrar esa activación de forma autónoma, de poco servirá esa primera fase. Es decir,
la activación consciente, incluso el lograr valores de fuerza correctos analíticos de un músculo. Si después no somos capaces de transferir esos valores de fuerza cuando, por ejemplo, el jugador tiene que realizar una activación en un gesto de movimiento en el plano frontal, o incluso si cuando el jugador después realiza una actividad monopodal no es capaz de controlar el estero pélvico, de poco nos va a servir. Es más, podemos realizar todo el proceso y si no somos capaces de reprogramar ese patrón motor que el jugador tiene reaprendido en su mente con ese valgo dinámico, no servirá de nada. Lo mismo nos sucederá a nivel de la flexión dorsal que hemos visto. Si ganamos esa movilidad dorsal de forma pasiva, pero no somos capaces de integrar esa movilidad de forma activa, convertir ese rango de movimiento pasivo también en un rango de movimiento activo, no ganaremos mucho. Y probablemente aún es más complejo, ya que hemos visto que el evento desencadenante es más difícil que esto. Tras esta fase tendremos que ser capaces de trabajar para que el jugador sea capaz de controlar ese valgo dinámico de rodilla en acciones de lucha, conscientes de la dificultad que esto tiene, en acciones tras golpeo o en recepciones de saltos. Por último, en cuanto a control de la carga, como nos ha explicado Erika, tenemos carga interna, carga externa. La carga interna la controlamos principalmente mediante cuestionarios subjetivos. El jugador 1 hora y media antes de cada entrenamiento nos da una nota subjetiva de cómo ha dormido, de cuál es su nivel de estrés, de cuál es su nivel de fatiga y su dolor de tipo muscular. E inmediatamente después de cada entrenamiento el jugador nos da una valoración subjetiva de cómo ha sido para el entreno. En cuanto a la carga externa, GPS, Erika lo ha explicado ampliamente, y estamos iniciándonos en el uso de test neuromusculares. Principalmente a día de hoy existen dos, el salto contra el movimiento, el isométrico y el muscular posterior, y empiezan a existir protocolos en los cuales nos hablan de que si el jugador realizamos este test, por ejemplo, un match day más 3 días por partido, y tiene un déficit de fuerza en estos tests superior al 14%, probablemente no está preparado para realizar el entrenamiento de forma completa y deberemos de modificarlo hasta que estos valores se restablezcan. Parte final, y en cuanto a la implementación. La implementación la voy a explicar utilizando la nomenclatura del Fútbol Club Barcelona, en la cual divide el entrenamiento en dos partes, entrenamiento optimizador y entrenamiento coadyuvante. Entendiendo el entrenamiento optimizador como el entrenamiento que se realiza para poder competir y rendir al máximo nivel, a modo de resumen es el entrenamiento que el jugador realizará en el campo. Realizaremos la primera intervención. Cada día, como hemos dicho, el jugador nos dará 1 hora y media antes del entreno sus valores subjetivos. Tendremos desde el día anterior sus valores a nivel de GPS, los interpretaremos durante ese periodo y decidiremos qué hará el jugador ese día. Si el jugador no entrena, si el jugador entrena de forma individual, si entrena de forma parcial, si el jugador realiza el entrenamiento completo pero de forma modificada, si el jugador realiza el entrenamiento completo, o incluso habrá situaciones en las que decidiremos que el jugador no solo realiza el entrenamiento completo, sino que si no ha sido capaz de alcanzar ciertos valores, por ejemplo, de high speed running o sprint, realizaremos tareas complementarias para lograrlos y no afectar esa carga aguda crónica que nos ha hablado Erika. Por otro lado, el entrenamiento coadyuvante, y es como realizamos el resto de la intervención. Este es el entrenamiento que nos sirve para poder entrenar y maximizar las potencialidades. A modo de resumen, es todo lo que realizaremos en gimnasio y en sala de fisioterapia. Y es así como dividimos el microciclo, de nuevo aprovechándonos de la nomenclatura del Fútbol Club Barcelona. Tenemos 4 grandes grupos: el entrenamiento preventivo, el entrenamiento de restauración, el entrenamiento coadyuvante estructural y de cualidades específicas. Empezamos con el estructural. En el día a día es realmente difícil lograr realizar todas las valoraciones de las cuales estamos hablando. Por tanto, tenemos que ser muy metódicos para saber qué queremos medir y cuándo queremos medirlo. Es aquí, cuando realizamos este entrenamiento, que habitualmente es el match day -4 antes del entreno, cuando realizamos todas las valoraciones de fuerza y cuando realizaremos todas las intervenciones a nivel de fuerza, aunque como podéis ver hay una parte que forma la parte de entrenamiento de cualidades específicas. Es una sesión en la cual realizamos tareas con cargas medias o altas, por lo tanto la velocidad de ejecución será más reducida. Un tipo de sesión en la cual el nivel de aproximación será reducido, será tareas poco específicas, alejadas de la realidad en el campo del jugador. De estas sesiones extraeremos este tipo de gráfico y serán estas mismas sesiones en las cuales implementaremos la intervención. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el jugador tiene sus déficits, aparecen a nivel de gestos dominantes de cadera, y su extremidad inferior izquierda está en déficit, está en asimetría respecto a su extremidad inferior derecha. Entonces será en este momento, especialmente en el batch day -4 antes del entrenamiento, cuando realizaremos la intervención a este nivel. Bloque de cualidades específicas. Este bloque lo realizamos principalmente en el match day -3 y los jugadores vienen específicamente por la tarde a realizar este tipo de trabajo. Ellos entran por la mañana, se van a descansar, comen y vuelven por la tarde a realizar este trabajo. En este bloque realizamos las valoraciones que hemos visto a nivel funcional y, por tanto, también las intervenciones a nivel funcional.
Será un bloque en el cual trabajaremos con unas cargas medias o bajas, por lo tanto la velocidad de ejecución será mucho más elevada. El nivel de aproximación también será mucho más elevado. El jugador sentirá en estas sesiones que las tareas que está realizando son mucho más cercanas a lo que realizará en competición. Y será este bloque en el que encontraremos el momento para, una vez el patrón de movimiento está adquirido, una vez hemos corregido todos los déficits que encontramos el patrón de movimiento y el jugador es capaz de realizarlo de forma eficiente y con bajo riesgo de lesión, meteremos tareas con oposición, pequeñas tomas de decisión, componentes multidireccionales, incerteza, situaciones impredecibles. Es en este bloque también en el cual vamos a empezar a trabajar sobre esos eventos desencadenantes y mecanismos lesionales de los que hemos hablado. Por ejemplo, trabajaremos sobre la recepción del salto, controlando ese balco dinámico de rodilla que estamos trabajando de forma paralela para controlar, y a medida que lo controle empezaremos a meter situaciones de desequilibrio, situaciones más reales. Lo mismo con el mecanismo lesional, trabajaremos en esa fase de oscilación, en ese rango final, con tareas a alta velocidad obviamente dentro de lo que nos permite una tarea en gimnasio, centrándonos en ese mecanismo lesional por sprint. Bloque de entrenamiento coadyuvante preventivo. Este es un bloque que el jugador trabajará cada día. Será el objetivo de este bloque, con trabajar una vez por semana no será suficiente. Y además de no ser suficiente, el contenido de este trabajo nos permitirá poderlo trabajar cada día. En este bloque será en el que incluiremos todo el grupo de técnicas pasivas y dentro del bloque activo le daremos una orientación hacia el ejercicio correctivo. Esto quiere decir que el formato de nuestra sesión será el siguiente. Empezará con una fase de inhibición, seguirá una fase de estiramiento, movilidad, realizaremos un bloque de activación y un bloque de integración. Esta fase final muy similar a las fases del aprendizaje motor que hemos hablado antes. Si imaginamos una situación, por ejemplo, en la que de lo que hemos estado hablando antes, un jugador en el que tiene una excesiva anteversión pélvica, que tiene X lesiones, que consideramos que una de sus principales variables va a ser esa excesiva anteversión pélvica, nos iremos a la literatura, buscaremos qué formas hemos encontrado a día de hoy para poder modificar esa postura. Por ejemplo, este estudio de Jordan Mendiguchia. Y la pauta de actuación que él establece trataremos de instaurarla siguiendo nuestra estructura. Hacemos una primera de la fase de la sesión con terapia manual e inhibición con foam roller. Una segunda fase, estiramiento de flexores de cadera, isquiosurales y movilidad lumbopélvica. Una tercera fase con ejercicios de musculatura extensora y control lumbopélvico. Y una última fase en la cual el jugador tendrá que ser capaz de realizar determinados drills manteniendo esa postura corregida de anteversión pélvica. Obviamente nunca será una retrovisión, probablemente tampoco llegaremos a alcanzar la neutralidad pélvica, pero trataremos de modificar esa postura y a poco que mejoremos seguro que disminuirá la tensión, por ejemplo en este caso la musculatura isquiosural. Y por último el bloque de restauración. Este bloque tendrá como finalidad ayudar al jugador a optimizar la recuperación del jugador tras los diferentes esfuerzos. Aquí realizaremos las valoraciones y la intervención a nivel neuromusculoesquelético. Organizaremos las sesiones con lo que todos conocemos, una serie de técnicas a nivel activo y otra serie de técnicas a nivel pasivo. Las organizaremos a lo largo del microciclo teniendo en cuenta especialmente cuándo es el próximo periodo competitivo y cuándo fue el anterior momento competitivo. Y será así como decidiremos cada día las técnicas a nivel de entrenamiento y restauración que realizará cada jugador. Por último, y a modo de resumen, confiamos en que nuestro método en hacer una amplia valoración, creemos que cuantos más datos tengamos mejor, que la solución creemos que no va en realizar menos test y guiarnos por ellos, sino en realizar cada vez más valoraciones y ser capaces de gestionar todos esos datos de manera eficiente, ser capaz de gestionar cada vez más datos y, por tanto, nos acercaremos más a la realidad del jugador. Una vez tenemos todos estos datos, ser capaces de interpretarlos y sacar de estos datos información que realmente nos vaya a ser útil. Y, por último, una última fase en la cual toda esta información las convertamos en conocimiento real, que realmente sepamos, en cada una de esas variables, sepamos cómo se encuentra el jugador, podamos colocar una bandera a cada una de estas variables, podamos, todas las que son verdes, mantenerlas, que no se conviertan esas banderas verdes en naranjas a base de no hacerles caso, y las rojas en naranja y las naranjas en verde. De manera que podamos eliminar el máximo posible de interacciones entre ellas y, por tanto, intentar reducir ese riesgo lesional. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.